Capítulo 33. El disidente político. Un año después, 7 de julio de 1941. Había pasado un año entero desde la visita de los diplomáticos del Sacro Imperio Milicial, y muchas cosas habían cambiado. El 12 de agosto de 1940, las naciones de Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania emitieron la Carta del Atlántico, que delineaba los principios para una nueva organización mundial, incluyendo la paz, la estabilidad y el desarrollo económico. Siguiendo esto, más de 26 naciones, en su mayoría grandes potencias, incluyendo a la totalidad de la Entente y las potencias centrales, firmaron un acta respaldando dicha carta, y se acuñó el término Naciones Unidas. El camino para la futura formación de la ONU estaba en marcha. Asimismo, el Imperio Alemán formó una unión económica internacional llamada Zollverein, inspirada en la histórica unión aduanera que existió antes de la unificación alemana. Las potencias centrales y las naciones escandinavas fueron las primeras en unirse. Naciones como Cuatoine, Kila, Parpaldia y Alsacia también recibieron la membresía. MU se unió en febrero de 1941, obteniendo acceso total a beneficios económicos y un mayor comercio tanto en el ámbito civil como militar. Los aliados occidentales respaldaron el Zollverein hasta cierto punto, ya que promovía la cooperación económica, uno de los objetivos clave de la Carta del Atlántico, que también fue firmada por MU. El MI6 británico tropezó con un mensaje encriptado proveniente de Leifor que detallaba una operación Valkyria contra la segunda civilización, pero su propósito y objetivos no estaban claros para los criptógrafos de Bletchley Park. Mientras tanto, el camino que daría inicio al proyecto Manhattan ya estaba en movimiento en los Estados Unidos, ya que los estadounidenses presentían algo que amenazaría al mundo entero en el futuro. Estados Unidos trasladó el cuartel general de la Flota del Pacífico a Hawái y estacionó allí elementos importantes de su armada. Pearl Harbor era la base naval estadounidense más cercana al territorio continental de Grab Alcas, a pesar de estar a más de 8.000 kilómetros de distancia. Desafortunadamente, los espías de Grab Alcas vieron esto y lo informaron, lo que llevaría al gran imperio Grab Alcas, a cometer un error masivo en el futuro. Las potencias coloniales consolidaron su dominio sobre Filades y proyectaron su poder, como los Países Bajos, que comisionaron el HNLMS Golden Leeuw, el primero de su clase de cruceros de batalla, Proyecto 1047, el 3 de mayo de 1941. Francia y Gran Bretaña redujeron el ritmo militar y se centraron más en expandir su alcance diplomático. El Imperio Otomano también experimentó una recuperación económica meteórica tras la transferencia al Nuevo Mundo a medida que llegaban más inversiones, principalmente gracias al Zollverein, estabilizándose bajo el liderazgo efectivo del primer ministro Mustafa Kemal, quien gobernaba desde hacía unos 14 años. Japón, por su parte, estaba llevando a cabo en secreto un gran programa de expansión naval. La transferencia, junto con los nativos hostiles del Nuevo Mundo, impulsó a la Armada Imperial a expandirse, pero sin llegar al punto de molestar al ejército imperial por la asignación de recursos. La Unión Soviética estaba consolidando el bloque de 12 naciones en Filades que tenían gobiernos comunistas o simpatizantes en un nuevo bloque ideológico para combatir indirectamente a las potencias occidentales, un precursor de la Guerra Fría. Sin embargo, esto no dio muchos frutos, ya que los nuevos gobiernos comunistas tenían visiones del marxismo distintas a las de Moscú, permitiendo, por ejemplo, la propiedad privada de tierras, menos de 10 hectáreas, y pequeñas empresas privadas. Las organizaciones de inteligencia de Gran Bretaña filtraban armas y suministros a los combatientes de la libertad leiforianos y a las facciones monárquicas, ya que el MI6 predijo acertadamente que el gran imperio Grab Alcas y su alianza serían una espina masiva para la sociedad de naciones en el futuro. El gran imperio Grab Alcas comenzó a notar inconsistencias en sus transmisiones de códigos, sospechando que alguien los estaba manipulando, lo que alarmó al MI6. Sin embargo, los indicios de una guerra futura o un ataque sorpresa por parte de los grabalcanos parecían poco probables por el momento. No habían realizado movimientos agresivos en un tiempo, por lo que los aliados podían descansar tranquilos, pero no por mucho. Centro de Mando, Ministerio de Defensa de MU, OTA-8. 4 de agosto de 1941. En una habitación masiva dentro del cuartel general de MU, se extendía un mapa de 20 por 20 metros del continente de MU, con ciudades clave, puertos, zonas industriales, bases militares y centros agrícolas marcados en negro y rojo.
fue realizado a petición de los oficiales alemanes destacados en Mu. Desde que Mu se alió con las potencias centrales y, posteriormente, con toda la sociedad de naciones, oficiales alemanes, la élite de la élite, volaron desde Alemania a Otaid para entrenar a los oficiales de Mu en las doctrinas de la guerra alemana, Blitzkrieg. Cadetes prometedores fueron enviados hasta Alemania para recibir entrenamiento de primer nivel en la Academia de Guerra de Berlín. Toneladas de ayuda militar alemana fluían hacia los puertos de la capital. Junto a eso, miles de estadounidenses y europeos se establecían en Mu para abrir sucursales de sus negocios. Empresas como Ford, Renault, BMW y Daimler instalaron plantas de producción de automóviles gradualmente. Productos de Campbell, Nestlé, Coca-Cola, Cadbury, Hershey's y Fanta, entre muchos otros, llenaron los supermercados de Mu, abriendo una amplia gama de opciones para la gente a precios asequibles. El Zollverein también abrió completamente los mercados de Mu a Europa y América, aumentando el superávit comercial y el acceso a bienes que antes escaseaban. Las fábricas militares de Mu ya producían con éxito armas ligeras, vehículos y aviones alemanes. Cientos de Bf-109, Ju-87y, 111 ya habían sido fabricados, y los tanques Panzer IV salían de las líneas de producción en el noreste de Mu. Las cosas cambiaban lentamente, pero Mu estaba resurgiendo como un gigante. El nuevo armamento producido por Mu incluye ahora armas ligeras. Kar-98K, MG-38, MP-40, Gewehr-41, W, rifles semiautomáticos ZH-36, variantes modernas del ZH-29, pistolas Luger y Walter, vehículos, semiorugas SD.KFZ, 24 Puma y SD.KFZ, 251, tanques. Panzer II, Panzer 38, T, Panzer III, Panzer IV, Stud 3 y tanques Turán 1 y 2, de Austria-Hungría. Artillería, obuses austrohúngaros y cañones PaK alemanes. Fuerza naval, un crucero de batalla clase Mackensen, 2 cruceros de batalla clase Anhalt, 3 acorazados clase Bayern, 3 acorazados clase Scharnhorst, un vendido y 2 construidos en Mu, 4 acorazados rápidos clase Richelieu, construidos en Mu con ayuda franco-alemana, varios submarinos tipo 7 y 9, acorazados de bolsillo clase Deutschland, cruceros ligeros clase Leipzig, cruceros pesados clase Admiral Hiper y diversos destructores. Todos los barcos fueron fuertemente modernizados antes de ser vendidos a Mu. Fuerza aérea. Ju-87, Bf-109, E-111, E-100, E-112 y algunas variantes de Spitfires. En total, el rearmamento completo ascendía a unos 2.500 millones de dólares, representando el 45% del gasto de defensa de Mu. Sin embargo, las naciones de Alemania, Reino Unido, Francia y Austria-Hungría fueron indulgentes, ofreciendo pagos a plazos y reduciendo precios, porque todas las naciones de la Liga sabían que Mu es la primera línea de defensa contra la amenaza global, el Gran Imperio Grabálkas y su coalición. Por ello, alemanes y austrohúngaros depositaron sus esperanzas en una línea defensiva con fuertes fortificaciones construidas en la frontera con Leifort. La línea Falkenhayn, nombrada así por el mariscal de campo de Mu, Otto Ernst von Falkenhayn. La línea contaba con defensas modernas y un sistema eficiente de refuerzos similar a la línea Maginot. Pero una ciudad en particular soportaría el peso de los combates: Alue. A pesar de tener menos de 500.000 habitantes, la ciudad era una puerta vital hacia Leifort. Los estrategas aliados de Estados Unidos y el Reino Unido fortificaron Alue con emplazamientos pesados. El plan era que los muanos, junto con contingentes de tropas alemanas, británicas y estadounidenses, retuvieran la ciudad hasta que la fuerza de coalición principal pudiera llegar. Dado que el Gran Imperio Grabálkas era básicamente una copia de Japón, los generales japoneses enviaron sus doctrinas de guerra para dar una idea a los muanos de cómo lucharían los grabalcanos. Los equipos de Mu examinaron armas japonesas que guardaban gran similitud con el equipo del Gran Imperio Grabálkas para prepararse. Con este pacto, Mu y las potencias de la Tierra están unidos. Es asombroso que docenas de naciones con niveles tecnológicos similares se unan por una causa justa, rompiendo los prejuicios de las zonas de civilización. El compromiso de América, Alemania, Gran Bretaña, Francia y Austria me ha dejado atónito. Los beneficios económicos del Zollverein se comparten equitativamente. Nuestra nación también agradece a los Estados Unidos por su generoso programa de Lend-Lease préstamo y arriendo, dijo Mirus. Tiene toda la razón, señor Mirus. La práctica de discriminar naciones basándose en su ubicación es, francamente, poco práctica y escandalosa.
Nosotros, los Estados Unidos de América, defendemos firmemente la libertad. Estamos con Mu y haremos todo lo posible para ayudar a su nación, respondió el diplomático estadounidense Edward Miller. Cierto, señor Miller. Y también, señor Kranz, ¿qué es esa operación militar especial que usted y los aliados han estado planeando? Deseamos saber más para actuar según el plan, preguntó Mirus. Mirus, mi nación y sus homólogos en el Consejo de Seguridad Conjunta, JSC, de la Sociedad de Naciones, es decir, Estados Unidos, Francia, la URSS, Japón, Austria, Hungría e Italia, están discutiendo un curso de acción conjunto en caso de invasión. Por eso miles de soldados y equipos están siendo enviados a su nación. Incluso yo apenas sé nada sobre la decisión final del JSC, explicó Peter Kranz. Así, comenzaron los preparativos finales en el frente de Leifor. Los gravalcanos intentarían golpear el hierro mientras está caliente, pero la realidad es que cada habitante de Mu está listo para luchar por su patria hasta la muerte. Cada día, pilas de archivos de inteligencia eran enviados por el MI6, la OSS y la Abwehr al RNB, Reichsnachrichtenbüro, la Oficina de Inteligencia Imperial de Mu. En un astillero secreto, Mu, 3 oficiales franceses supervisaban la construcción de los 4 acorazados clase Oenberg, clase Richelieu, para Mu en discretos astilleros del norte. Ingenieros franceses, trabajando y modificando las tecnologías existentes de los astilleros muanos, habían puesto las quillas de estos 4 acorazados simultáneamente a finales de 1937. Los muanos estaban asombrados. Este proyecto de acorazados se completaría para 1942 tras casi 5 años de construcción. Los astilleros de Mu estaban saturados de pedidos, con barcos siendo botados y construidos cada semana. Francia se ofreció voluntariamente a dar a Mu su tecnología de acorazados más avanzada al predecir la amenaza del gran imperio Gravalcas. Naciones como Estados Unidos, Gran Bretaña e incluso Alemania ofrecieron planos para nuevas clases de acorazados, pero Mu los rechazó en favor de los franceses, cuyo diseño atraía al almirantazgo por su nueva doctrina naval. Actualmente, la construcción se encuentra en sus etapas finales. Este acorazado será uno de los factores decisivos que terminarán dando a Mu una ventaja sobre Gravalcas en el teatro naval más adelante. Mientras tanto, Reino de Mao, zona de la tercera civilización. Mao siempre fue un ferviente enemigo de la Sociedad de Naciones, capturando a menudo ilegalmente barcos mercantes de Europa, en su mayoría cargueros franceses. Tras varias conversaciones, se establecieron consulados franceses, holandeses y austrohúngaros en la capital de Mao. Pero incluso entonces, el gobierno de Mao cambiaba a menudo de humor y veía estos consulados como refugios para rebeldes y centros de vigilancia sobre el país. El 8 de agosto, el gobierno de Mao arrestó a 5 misioneros católicos, una vista común en la tercera civilización tras el colapso de Parpaldía, y los acusó de difundir blasfemias y traición contra la corona de Mao, ejecutándolos prontamente y rompiendo varias leyes internacionales en el proceso. Dado que los misioneros pertenecían a Austria, Hungría y Francia, ambos exigieron una disculpa inmediata e indemnizaciones, a lo que Mao se negó, contraatacando con la captura de un carguero francés, ejecutando a la mayoría de su tripulación y robando la carga. En respuesta, una escuadra conjunta franco-austríaca de 12 destructores y 4 cruceros zarpó y bombardeó la capital de Mao antes de desembarcar a 2.500 soldados para tomar la ciudad. En 3 días, todo el país de Mao, aproximadamente del tamaño de la Libia moderna, fue repartido entre Austria, Hungría y Francia, obteniendo esta última la mayor parte y estableciendo un protectorado que se convertiría en una colonia de pleno derecho para 1943 tras una insurrección local. Una vez más, las naciones de la Tierra demostraron que no se quedarían de brazos cruzados si sus bienes o ciudadanos eran amenazados. Estrecho de Carinth, Reino de Kwatoine. 3 de septiembre de 1941. Un solitario crucero ligero kwatoiniano navegaba por los mares. Era el Q.T. Rodney, un crucero ligero alemán de la clase Königsberg, de 1915. Comprado 2 años antes, también se adquirieron el SMS Emden y el SMS Karlsruhe. Estaba fuertemente modernizado con sistemas antiaéreos, variantes de torpedos más rápidos, protección de casco mejorada y sistemas avanzados de control de tiro instalados por los alemanes. Ahora servía bajo control de Kwatoine. Patrullaba los estrechos de Carinth tras informes misteriosos de barcos desconocidos acechando las aguas. Un carguero griego había informado a las autoridades de Mayark que un buque de guerra desconocido intentó perseguirlo pero se perdió. Por ello, la almirantazgo despachó al crucero desde Mayark para descubrir y destruir el navío desconocido. Señor.
dijo un teniente. ¿Sí? Preguntó el capitán. Recibimos un aviso de un mercante británico. Avistaron un buque desconocido pero huyó cuando intentaron saludarlo, informó el teniente. ¿Un buque de guerra? ¿Se ha establecido contacto con él? Preguntó el capitán. No, señor. Cuando lo intentamos, respondieron cortando las comunicaciones. Ya veo. ¿Algún otro barco al que podamos pedir apoyo? Desafortunadamente no, señor. Pero una escuadra de lanchas torpederas desde Mayark está en camino. Timonel. Todo a babor. Mantengan los ojos abiertos ante cualquier posible avistamiento. Ordenó el capitán. Todo a babor. Entendido, señor. El crucero ligero giró hacia la última posición conocida del buque desconocido y, tras 54 minutos de navegación, llegaron al estrecho de Carinth. Vamos. Estamos vagando aquí sin rumbo y me dices que no hemos encontrado nada, se quejó el capitán. Nada avistado, señor. Combate a puente. Combate a puente. Gritó la radio del intercomunicador. El capitán corrió al puente. Puente a combate. ¿Qué sucede? El radar detectó contacto, demora 150, posiblemente el barco que buscamos, llegó la voz por radio. ¿A qué distancia? A unos 12 kilómetros, capitán. El barco trazó su curso y cerró la brecha hasta estar a 8 kilómetros del buque desconocido. Buque de guerra no identificado de tamaño medio. Basándonos en sus emplazamientos de artillería. Ahora está a 7 kilómetros. Teniente, ¿y si ese barco es amigo? Parece japonés a juzgar por el diseño, dijo el capitán bajando sus binoculares. Pero el pabellón no está puesto, capitán. El barco no porta la insignia del sol naciente. Tenemos garantías de los terranos de que sus barcos estarán claramente marcados. Tendremos que esperar hasta establecer comunicación, respondió el teniente. Establezcan contacto con el barco y ordenen a los hombres prepararse para el combate por si las cosas escalan. Ordenó el capitán. La tripulación entró en acción mientras los radiotelegrafistas intentaban contactar. Señor, parece que logramos contactar con ellos. Dame eso. Dijo el capitán conectándose a la radio. Buque de guerra no identificado. Aquí el cúter Rodney. Por favor, responda. Está navegando en aguas del reino de Quatoine, identifíquese y declare sus intenciones. Sin respuesta, el capitán repitió el mensaje. Nada. Buque de guerra no identificado. Aquí el cúter Rodney, por favor respond. BZZT. El barco desconocido cortó el contacto una vez más. Maldita sea. Cortaron el contacto de radio. Exclamó el capitán sintiendo que algo andaba mal. ¿Qué hacemos, capitán? Continúen el curso y, el capitán fue interrumpido. Buque desconocido aproximándose rápidamente. Parece un crucero ligero. Gritó un oficial. Timonel. A toda máquina. 10 grados a estribor. Capitán. El enemigo nos está apuntando con sus cañones. ¿Qué? Mierda. Cancelen la orden anterior. Preparen los cañones principales. Tripulación a sus puestos de combate. Gritó el capitán. El crucero enemigo disparó una salva, pero fallaron. Un disparo rozó el casco blindado del cúter Rodney. El capitán vio los cañones enemigos preparándose para otra salva. Zafarrancho de combate. Gritó. Zafarrancho de combate. Zafarrancho de combate. Todos a sus puestos. Repito. Todos a sus puestos de combate. Preparen el contraataque. La tripulación del Rodney ocupó sus posiciones en los cañones de 6 pulgadas. Las torretas A, B, X e Y estaban listas. Todas las torretas cargadas, capitán. A sus órdenes. Fuego. Crabón. Los cañones de 6 pulgadas del Rodney dispararon a la vez. Casi todos los disparos fallaron, excepto uno que impactó de lleno en la torreta trasera del enemigo. Se vio un destello de luz. Los proyectiles de 6 pulgadas destruyeron la torreta trasera del buque enemigo. El barco enemigo se detuvo. Aprovechando esto, los cañones de 88 milímetros del crucero ligero dispararon simultáneamente, causando varias explosiones a bordo del agresor. El enemigo respondió con una salva que ahorquilló al Rodney e impactó en la popa, pero con poco daño. Capitán. Los tubos lanzatorpedos están listos. Perfecto. Fuego inmediato. Ordenen disparar en abanico. Se lanzaron más de 5 torpedos. Estelas de espuma blanca se dirigían hacia el barco enemigo, que debido a las fuertes corrientes no notó la muerte que se le venía encima. La tripulación estaba tensa, hasta que... ¡Bum! Se escuchó una explosión a la distancia. Un torpedo había hecho blanco.
Combinado con una poderosa salva del Rodney que dañó gravemente al buque enemigo, este disparó de nuevo. Proyectiles entrantes. Al suelo. Gritó el capitán. La tripulación se agachó mientras los proyectiles impactaban, inutilizando la torreta de popa e iniciando incendios que los equipos de emergencia controlaron en minutos. Respondan al fuego, maldita sea. Tras un feroz intercambio, el Rodney disparó otra salva. Esta vez 3 proyectiles impactaron de lleno, detonando el pañol de municiones del enemigo. El barco explotó. Los cañones de 88 milímetros del Rodney llovieron devastación sobre el barco enemigo, que escoró rápidamente a la derecha y se deslizó silenciosamente bajo las olas. A la tripulación, habla el capitán. Hemos destruido el buque de guerra desconocido y el apoyo de Maillard llegará en 5 minutos. Bien hecho, pueden dejar sus puestos y prepararse para el rescate de los marineros enemigos. El capitán sintió que un inmenso alivio lo invadía mientras se limpiaba el sudor de la frente. ¿El problema había terminado, o no? Fin del capítulo 33. El link a la historia del autor estará en la descripción.